Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que el Señor nos bendiga muy ricamente con su palabra y con su gracia. Hoy me gustaría compartir con mis hermanos y hermanas una meditación en las palabras del Salmo 108, los versículos 12 y 13. Primero, vamos a verlos. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. La última vez meditamos sobre el compromiso de David de despertar el alma. Y en la palabra de hoy están escritos la acción del resultado de su compromiso y su expectativa de lo que Dios hará. Primero, en el versículo 12, le pidió a Dios que lo libere de sus enemigos. De hecho, si vemos la vida de David registrada en la Biblia, podemos ver que hubo muchas personas que trataron de matarlo en lugar de simplemente odiarlo, aunque no actuó de tal manera que tendría muchos enemigos. Entonces, ¿por qué David tuvo tantas dificultades y aflicciones en su vida? El aspecto de David, perseguido por muchos enemigos, muestra la imagen de Jesucristo que fue rechazado y asesinado por el mundo. Y también se puede decir que muestra las muchas persecuciones y sufrimientos que enfrentará en el mundo un verdadero cristiano que aceptó a Cristo como su Salvador verdadero. Pero, como bien sabemos, muchos peligros y sufrimientos de muerte llegaron a la vida de David. Más bien, como estas palabras, Dios lo salvó de todos sus enemigos que los perseguían. David confió en la ayuda de Dios en aquel momento. Mientras meditaba en estas palabras, tenía una pregunta. Entonces, ¿no podría haber alguien alrededor de David que pudiera ayudarlo? Pero en la realidad, que sí, había muchos. Cuando fue perseguido por Saúl, tenía 600 soldados. Y cuando fue perseguido por su hijo Absalón, había mucha gente a su lado para ayudarlo. Y de hecho, recibió mucha ayuda de ellos. Pero, ¿por qué dijo que la ayuda del hombre es vana en este pasaje? Mientras meditaba en estas palabras, pude pensar en la ayuda de Dios que he experimentado mientras permanezco en la iglesia. Quizás, como lo han experimentado la mayoría de los hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje, yo también, aunque no muchas veces, había sufrido grandes y pequeños dificultades y sufrimientos. Entre ellos, hubo grandes dificultades que no pude controlar con mis propias fuerzas o con la habilidad de mi familia. Y le pedí a Dios para poder salir de aquella dificultad. Pero traté de salir de ella con mis propios trucos y métodos. Y en lugar de ver y confiar en Dios primero, en mi corazón a menudo surgió un deseo de confiar en las personas que me rodeaban. De hecho, la mayoría de la gente tiende a confiar más en el visible que en el Dios invisible. Por eso, ¿acaso no crea un ídolo y confía en él la gente? De hecho, parece que nosotros también, cuando enfrentamos las dificultades, aunque no en ídolos, confiamos más en otros que son visibles y buscamos su ayuda, pese a hablar que confío en Dios. Debido a que estoy en una situación tan difícil en este momento, la iglesia o ese hermano y esta hermana me ayudará y me reconocerá y consolará porque estoy muy triste y enfermo. Sin querer podemos tener como este pensamiento.
muy naturalmente en la mente. Pero en lugar de confiar en Dios, ¿qué pasará si primero espero y confío en la ayuda de otras personas? La mayoría se sentirá decepcionada al no recibir la ayuda que esperaba. Y a medida que esa decepción crece cada vez más, puede convertirse en resentimiento y finalmente el corazón podrá apartarse de la iglesia o de los hermanos que esperaba. A lo mejor David tuvo una experiencia similar en su momento de sufrimiento. Es posible que haya buscado la ayuda de las personas que lo rodeaban antes de confiar en Dios. Pero entonces habría entendido las palabras del versículo 12. La ayuda del hombre es en vano. Pero, de hecho, David estaba protegido y ayudado mucho por quienes lo rodeaban. Entonces, ¿la ayuda de las personas que lo ayudaron fue en vano? ¿Qué piensan ustedes? David se dio cuenta de que cuando no dependía de las personas, sino de Dios, Dios lo ayudaba a través de las personas que estaban a su lado. Es importante darse cuenta de esto. Aunque nos cuesta mucho, si confiamos en Dios, podemos esperar sin estar decepcionados tan grandemente, incluso si la ayuda de las personas alrededor de nosotros no se aparece pronto. Cuando tuve grandes dificultades, a pesar de que hubo momentos en los que confié en las personas en lugar de confiar en Dios, no dejé de ir a la iglesia hasta el final, sino que permanecí en el Señor y en la palabra y oré a Dios. Entonces el Señor me ayudó y me consoló y finalmente me liberó de las dificultades a través de la iglesia y los hermanos de la fe. Mientras meditaba en estas palabras, pude recordar mis experiencias en aquel momento y llegué a repensar el significado de estas palabras. Si confío primero en la ayuda del hombre, es en vano. Pero si confío en Dios primero y totalmente, su ayuda aparecerá a través de la iglesia o de los hermanos y hermanas que me rodean o de otros. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios? ¿Orar en silencio solo a Dios? Por supuesto, esa también es una forma de confiar en Dios. Pero lo más exacto confiar en Dios es permanecer en el Señor y en la palabra de Dios. Sin embargo, muy lamentablemente he visto a muchos de los hijos del Señor, mis hermanos y hermanas de la fe, que han dejado la iglesia y la palabra, mientras diciendo que yo confío en Dios. Dicen que dependen del Señor, pero no se acercan a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Es realmente confiar en el Señor? Eso no es confiar verdaderamente en el Señor. El versículo 13 nos enseña esto claramente y se registra nuestra verdadera ayuda. ¿Qué está escrito? En Dios. Esto es muy importante. En Dios podemos superar las dificultades y en Dios podemos actuar con valentía. En Dios podemos hacer proezas, porque Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué son los adversarios? No son todos los que nos molestan, ¿verdad? Las personas que me persiguen, muchas cosas que me cansan, muchas situaciones difíciles que me desaniman. Todos estos son nuestros adversarios. Pero si caminamos con valentía en Dios, Él pisará a nuestros enemigos. Por lo tanto,
debemos confiar en Dios y en Dios oremos por su mano de ayuda. A través de la meditación de hoy, espero que todos nosotros en Dios podamos buscar su ayuda y ver el aspecto que pisotea a nuestros enemigos con sus pies. Entonces, vamos a leerlos otra vez. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Que tengan muy buen fin de semana, y la paz del Señor siempre esté con nosotros.